Entonces también pueden utilizar ese recurso. Y vamos a empezar aquí, donde nos habíamos quedado. ¿Recuerdan cuál era el nombre de este organelo celular? Mitocondria. Perfecto, muy bien. La mitocondria. La mitocondria que usualmente en los libros de texto la dibujan de manera naranja, pero nosotros la vamos a poder distinguir. Si nosotros llegáramos a un microscopio y viéramos una imagen de este tipo, que es como realmente la veríamos, nosotros la podríamos distinguir porque tiene una membrana externa, una membrana interna y tiene estos pliegues. Estos pliegues que aumentan la longitud de la membrana interna y que generan esto de aquí, que es el espacio intermembranal. El espacio intermembranal va a ser importante, más adelante vamos a mencionar por qué. De este lado está el espacio intermembranal. De este lado, ¿alguien sabe cómo se llama lo que está en el interior de la mitocondria? ¿Nadie sabe cómo se llama esta parte? Matriz. Exactamente, muy bien. Se llama la matriz y debido a que está en la mitocondria, le vamos a conocer como la matriz mitocondrial. Entonces, aquí vamos a distinguir membrana externa mitocondrial, espacio intermembranal, membrana interna mitocondrial y la matriz mitocondrial. Son 4 compartimentos que debemos de recordar sus nombres. Ahora bien, ustedes habían mencionado y repasando lo que habían dicho, es que este organelo participa en la respiración celular. Muy bien, eso es cierto. Y yo les había mencionado que además de la respiración celular, participa en varios procesos que generan energía. Aquí solo quiero recalcar que es energía química. Más adelante vamos a ver cómo se da esa energía química. Pero esa es la función importante de la mitocondria. Participa en la generación de energía química. Adicionalmente, otra característica que les mencioné y que es importante porque la vamos a recordar más adelante es que este organelo tiene su propio material genético. Eso nos lleva a la teoría endosimbiótica que vamos a ver más adelante. Tiene su propio material genético. Otra cosa que este ya es un dato curioso es que las personas, los seres humanos en general, las mitocondrias que tenemos las heredamos de nuestras mamás. Los óvulos, al ser fecundados, son los que aportan las mitocondrias. Entonces, esta es una manera en la que se ha podido ir rastreando el origen de la vida y se ha llegado a que los primeros seres humanos están en África, gracias al rastreo de las mitocondrias. Entonces, esos son los datos, las estructuras que lo forman. Membrana externa, espacio intermembranal, membrana interna y matriz mitocondrial, perdón. Vamos al siguiente organelo. Este organelo es muy similar al anterior. Este organelo se va a llamar cloroplasto. El cloroplasto va a estar presente en algunas bacterias o protistas y en algunas plantas. ¿Alguien sabe cuál es la función de los cloroplastos? La fotosíntesis. Exactamente, la fotosíntesis. Van a ser los organelos que van a hacer posible la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Una reacción. Perfecto, muy bien. Una reacción es una transformación. En esta reacción química, lo que vamos a hacer es transformar. Vamos a transformar la energía solar en energía química.
En la última clase yo les había mencionado que la energía química que utilizan las células tiene un nombre. Si no se los he mencionado, ¿alguien recuerda cómo se le llama a la energía química que necesitan las células para llevar a cabo sus funciones? Glucosa. La glucosa va a ser una fuente importante y sí va a ser una fuente de energía química, pero vamos a ver más adelante que hay una molécula que se le considera incluso la moneda energética. El nombre de esta molécula que vamos a ver más adelante es ATP, adenosín trifosfato. ¿Ok? Entonces, lo que va a pasar en nuestro cloroplasto, es que vamos a transformar la energía de la luz en energía química, que va a ser el ATP. Dicho de otra manera, es donde se va a llevar a cabo la fotosíntesis. Además de la fotosíntesis, también se van a llevar a cabo las reacciones de fase oscura de la fotosíntesis. ¿Cuál es la función de estas reacciones de fase oscura? ¿Alguien la sabe? Fase oscura de la fotosíntesis. No se preocupen, también la vamos a ver más adelante. Al final, lo que va a tener esta fase oscura, que así se le llama, también se le conoce como el ciclo de Calvin, va a ser generar azúcar. Entonces, esta energía solar nos va a ayudar a generar energía química y azúcar o glucosa, que también al final nos va a llevar a generar más ATP. Pero esta va a ser una forma de almacenamiento. Bueno, esas serían las funciones del cloroplasto. Vamos a ver ahora cuáles son las estructuras de este cloroplasto. A mí me gusta mucho esta imagen porque es como la vamos a ver en el microscopio. En un microscopio nosotros la vamos a ver de esta manera. Esta es la interpretación con el dibujito que usualmente aparece en los libros de texto. Pero en el microscopio nosotros tenemos que ver que está formado por una membrana externa y que adentro va a haber una membrana interna y además se van a formar una especie de sacos. Estos sacos van a estar apilados, son como circulitos, que son los que aparecen en esta parte. Cada uno de esos saquitos se va a llamar tilacoide. Ajá, tilacoide. Entre la membrana interna y el tilacoide va a haber un espacio que se va a llamar estroma. Estroma. Entonces vamos a tener a nuestros tilacoides que van a ser como discos que van a estar apilados. Alrededor vamos a tener el estroma. Luego una capita que va a ser la membrana interna del cloroplasto. Y alrededor vamos a tener la membrana externa del cloroplasto. Esa sería su estructura. Ahora bien, si les dijeran, ¿qué organelo lleva a cabo la función de generar energía química? ¿Cuáles son las respuestas que ustedes podrían dar? El cloroplasto. Exactamente. ¿Y cuál es la otra respuesta correcta? Tilacoide. La mitocondria, ¿dijiste? No. ¿A cuál dijiste tú? Tilacoide. El tilacoide. El tilacoide va a ser una estructura interna, entonces más bien va a ser una como subestructura del mismo cloroplasto. La otra respuesta
sería la mitocondria. La mitocondria genera energía química a partir de energía química. El cloroplasto genera energía química a partir de la luz. Los dos tienen esa función. Los dos tienen su propio material genético y los dos tienen varias capas internas. Esas son las semejanzas entre estos dos organelos, pero también va a haber diferencias, como ya les mencioné, la energía de la que parten para generar energía química y los organismos que lo van a tener. Las plantas van a tener mitocondrias y cloroplastos, pero las células animales únicamente van a tener mitocondrias. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda de las mitocondrias y de los cloroplastos? No, Miss, ninguna. Perfecto, muchas gracias. El siguiente organelo que vamos a ver se encuentra principalmente en las plantas. Su nombre va a ser el plástido. El plástido va a ser también un organelo formado por dos membranas, por una o dos membranas, y su función va a ser la de almacenar. Van a ser como las bodegas de la célula. ¿Qué va a almacenar? Vamos a tener gránulos de almidón, que es la manera en la que las plantas almacenan el azúcar. Entonces recuerden, una manera en que las plantas almacenan el azúcar es en forma de almidón y lo almacenan en estos organelos que se llaman plástidos. ¿Ok? Esto que aparece aquí es el almidón. Ahora, bueno, eso se los voy a preguntar más adelante, pero vamos a ver otra parte que es muy importante en la célula. Aquí les pongo un dibujo de cómo se ve. La manera en la que hacen esto es como se ve en el microscopio. Y lo que hacen es pegar anticuerpos a la proteína que nos interesa. La proteína que forma todo esto, bueno, van a ser varias proteínas, pero al final esto que está apareciendo en las imágenes se llama citoesqueleto. ¿A qué les suena citoesqueleto? ¿O qué saben que es el citoesqueleto? Es el que le da la estabilidad a los componentes de la célula. Exactamente, le da estabilidad. Esa va a ser su función. El citoesqueleto, su función es dar estabilidad y forma a la célula. Pero vamos a verlo un poquito más a detalle. Si se dan cuenta, el citoesqueleto está por todos lados de la célula. Todos lados. Incluso en el núcleo. Vamos a tener que en el núcleo también vamos a tener citoesqueleto. Al final, como aparece en esta imagen, además de darle el soporte a las células, lo que hace el citoesqueleto es funcionar como un carril. Los organelos y varios componentes de la célula no están flotando del todo en la célula. Vimos que los plásmidos muchas veces se movían hacia la membrana, que, bueno, eso no lo vimos, pero las mitocondrias también, por ejemplo, en las neuronas, están moviéndose de un lado a otro, dependiendo de dónde se requiere la energía. La manera en la que suceden estos movimientos, tanto de los organelos como de las vesículas, como de otras cosas, es a través del citoesqueleto. El citoesqueleto funciona como un carril que va llevando a los componentes celulares, así como un trenecito. Esa es una función importante del citoesqueleto. Da forma, da soporte y también funciona como un transporte. ¿Transporte de qué? De organelos, de componentes celulares, cosas así. Imagínense,
Cuando una célula se tiene que dividir en dos, la función tan importante del citoesqueleto, que es de formarse completamente para separar, primero, los componentes. Por ejemplo, mitocondria, la misma cantidad de mitocondrias hacia los dos lados, la misma cantidad de proteínas, la misma cantidad de vesículas. El citoesqueleto se tiene que deformar todo para al final generar dos células. Eso es interesante y también lo vamos a ver en la parte de división celular, pero por eso es importante que lo conozcan. Eso es el citoesqueleto. Los componentes de este citoesqueleto van a ser estos tres tipos de proteínas, que también aquí ya les estoy diciendo algo importante. El citoesqueleto son proteínas, proteínas ensambladas. Y van a ser los filamentos intermedios, los microtúbulos y los microfilamentos. ¿Ok? Aquí vemos que como de color rojo están marcados los microtúbulos y en azul están marcados los microfilamentos. Dependiendo de la célula, de la función y del estado celular en el que esté, va a ser en dónde van a estar cada uno de los microtúbulos, filamentos o microfilamentos. Este nada más es un ejemplo. No todas las células son iguales. Ok, este fue el citoesqueleto. Vamos a ver este también ya lo habíamos mencionado un poquito. Este organelo está presente en algunas células eucariontes y en otras procariontes principalmente. Y cuando lo encuentran en una forma pequeña, vamos a decir que son cilios. A veces va a haber estructuras que son más largas, que no van a ser cilios, se van a llamar flagelos y van a ayudar en el movimiento. Van a girar o van a moverse de alguna manera que ayudan al movimiento de los microorganismos o de las células eucariontas. Entonces, estas estructuras, estos organelos, están tanto en procariontas como en eucariontas. ¿Ok? Sí. Y bueno, en estas imágenes les voy a mandar la presentación. Viene un pequeño resumen de cuáles son los organelos y cuál es su función. Ahorita vamos a hacer nada más un pequeño ejercicio. Estas también son dos tablas donde viene un resumen de qué organelo está presente en eucariontas animales, eucariontas plantas o en procariontes. Entonces ese solo es un resumen. Aquí tenemos unos pequeños ejercicios para ver qué tanto hemos aprendido. Vamos a hacer nada más unos 3 y los demás se los voy a mandar. Si tienen alguna duda de cómo resolverlos o de si la respuesta es correcta, pues ya me pueden decir. Y vamos a empezar. ¿De cuáles dos tipos principales de moléculas está compuesta la membrana plasmática? Componentes de la membrana plasmática. ¿Cuáles son? A ver, léanlo con calma y ayúdenme con la respuesta. Son dos tipos de moléculas y forman la membrana plasmática. Una era hidrofóbica y las otras les hice hincapié que funcionaban como canales y funcionaban en la señalización celular. Karen, La pared celular. cerca. Sí, sí andas más o menos en que andamos en membrana, pero estamos hablando de moléculas. Igual más adelante vamos a ver las moléculas que existen. ¿No es lipidomis? Es lípidos. ¿Y cuál es la otra? Lípidos y Proteína. proteínas. Proteínas, exactamente.
En pared estaba cerca de que había dos tipos de componentes, pero aquí nos están preguntando cuáles son las moléculas que componen a la membrana plasmática. Y sí, la respuesta eran lípidos. Lípidos son los que tenían sus cabecitas así. Y las proteínas eran las que estaban atravesando toda la membrana o que funcionaban como señalización. Entonces, si hablamos de moléculas, estamos hablando de lípidos y de proteínas. ¿Ok? Ahora vamos a la siguiente pregunta. Está bien ahorita que se equivoque, no hay ningún problema, está muy bien, porque significa que lo están intentando. Vamos a ver, dice, ¿qué molécula realiza las siguientes funciones? Aislamiento del entorno. Aísla del entorno, de las que vimos, lípidos y proteínas. ¿Cuáles son las que aíslan? Aquí es dos, o lípidos o las proteínas. Jesús. Proteínas. No, los lípidos, ¿no, Miss? Serían los lípidos. Recuerden que los lípidos eran una capita. Y que al contrario las proteínas funcionaban como canales para dejar pasar. Los lípidos no dejan pasar, las proteínas sí. Bueno, también aquí estas proteínas funcionan como puertas. Sí dejan pasar, pero no todo. Ahora, interaccionan con otras células, que son lípidos o proteínas. Las proteínas. Exactamente. Las proteínas dijimos que eran como antenitas y nos van a ayudar a que haya interacciones con otras células. Y nos dice este último, ayuda a mover moléculas hidrofílicas. Esto tiene que ver con agua, por la membrana. ¿Cuáles son, lípidos o proteínas? ¿Lípidos? Proteínas. Vendrían siendo las proteínas. Los lípidos lo que ayudan a mover son las moléculas hidrofóbicas. Fóbicas, miedo al agua. No se mezcla con el agua. Fílica sí se mezcla con el agua. Habíamos dicho que la membrana era hidrofóbica. Fóbica. Entonces, todo lo que se mezclara con el agua no podía pasar. Entonces, lo que ayuda a que pasen las moléculas hidrofílicas son las proteínas. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, Miss. Todos, manita arriba, manita abajo. Porque si Frida sí me dijo que sí. Pero bueno, los que no, si tienen alguna duda, lo volvemos a ver, no se preocupen. Vamos a ver el siguiente inciso. Nos dice, el espacio se compone de una red de fibras de proteínas. Red de fibras de proteína. ¿Ah? ¿Qué es? ¿Cuál sería la respuesta que va aquí? Él viene un organelo y nos dice que son redes así, de fibras de proteína. Lo habíamos visto con dibujitos verdes y habíamos dicho que también le da soporte y que funciona como carriles. ¿El citoesqueleto? Exactamente, muy bien, es el citoesqueleto. ¿Y cuáles son los tres tipos de fibras que lo componen? De proteína, de... Ujú. Microtúbulos. Ajá, microtúbulos es una. ¿Cuál es el otro? Los filamentos Filamentos intermedios, muy bien. Y finalmente los micro, microfilamentos. ajá, microfilamentos.
Exactamente, esos son los 3 tipos de fibra de proteína. ¿Ok? Bueno, estas son las 2 primeras preguntas. Las otras se las dejo a ustedes para que las intenten responder. Y les mando esta presentación y les mando aparte las respuestas. Ya mandándoles las respuestas, pues ya ustedes comparan si sí estaban bien o si no. ¿Por qué no? A lo mejor tienen una idea que tal vez no es, pero no hay ningún problema. Lo repasamos o si tienen duda, pues lo volvemos a ver. ¿Ok? Vamos a empezar. Bueno, y aquí también hay para que ustedes anoten el nombre de las estructuras y también pues vean si pueden reconocerlos y si se les ve la forma. Al final es un dibujo, pero ustedes pueden decir, ah, está rodeado por aquí, es esto. Y entonces la idea sería que ustedes intenten ponerle nombre y recordar sus funciones. Este también se los envío. Vamos entonces. Y aquí hay más ejercicios también para que ustedes intenten contestarlos. Lo siguiente que vamos a ver y que viene en su guía de ingreso y en sus guías del examen es el metabolismo celular. Tenemos que ver anabolismo y catabolismo. Como les dije, vamos a hablar un poquito de la fotosíntesis, de la respiración aerobia y de la respiración anaerobia. Entonces, estos son los temas que vamos a ver. Pero antes vamos a combinar un poquito la parte de biología y la parte de química y vamos a ver a las moléculas que van a participar en este metabolismo. Estas moléculas son las biomoléculas. ¿Qué es? Sí. Sí, adelante, Frida. Hablando de un organelo, el lisosoma es el que descompone las enzimas digestivas. Bueno, las enzimas digestivas, propiamente así en los seres vivos, lo que son es que son expulsadas del estómago, de las células del estómago. Entonces entran en el estómago y degradan el alimento. Lo que sucede en el lisosoma es que hay varias enzimas que también van a degradar. ¿Qué van a degradar? Van a degradar desechos celulares o van a degradar cosas que entren a la célula. Van a funcionar de 2 maneras, como una boca que está masticando para romper o como un intestino que está masticando para desechar, para sacar. Ajá. Pero en general eso tienen los lisosomas. Van a tener enzimas que van a estar degradando materia orgánica, degradando compuestos. ¿Ok? Ok, Miss, gracias. De nada. Sí, también cualquier duda, adelante. ¿Alguien Oiga, tiene? disculpe. Sí, También los lisosomas son los encargados de la muerte celular, ¿no? sí, sí, De la sí, van a... apoptosis. ¿Mande? No, sí, la escucho. Ah, sí, los lisosomas participan en la muerte celular y también en la fagocitosis. La fagocitosis, como su nombre lo dice, es cuando una célula, por ejemplo, del sistema inmune, se come algo, fagocitosis, lo ingresa y aquí muchas veces se junta con un lisosoma. Entonces, cuando se une con el lisosoma, también tiene la función de degradar. Esto sucede en las células del sistema inmune. ¿Ok? ¿Tenías alguna duda de cómo participan los lisosomas en la muerte celular? No, solamente quería confirmar de que eran ellos los que se encargaban de la muerte celular. Sí, sí participan. Sí participan en unos tipos de muerte celular. Eso no lo vamos a ver, pero hay muchos tipos de muerte celular y todos son muy interesantes. Pero bueno, eso no lo vamos a ver, desafortunadamente. Pero cuando entren a su carrera, si van a ciencias biológicas o a medicina o algo así,
sí lo van a ver. Los que vayan a ciencias de la computación ya no lo van a ver. Pero si por curiosidad les da, lo pueden leer un poquito. Pero bueno, vamos a esta parte. ¿Tienen alguna otra duda? No, Miss, ninguna. Ok. Entonces lo que vamos a empezar a ver para entrar antes, para pasar antes de metabolismo son lo que son las biomoléculas. Son las biomoléculas. ¿Qué significará biomoléculas? ¿O qué saben de las biomoléculas? Las biomoléculas son compuestos que se encuentran en todos los seres vivos. O sea, como dice de biomoléculas que solamente se encuentran en los seres vivos. Están conformados por los bioelementos. Exactamente, muy, muy bien. Perfecto. Mencionaste, vamos a resaltar mucho, mucho lo que mencionaste. Se encuentra en todos los seres vivos y está formada por los bioelementos. Los bioelementos van a ser el famoso CHONSP. Este es un acrónimo para recordar a los bioelementos. Son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Muchas veces solo lo dejan hasta aquí. Pero ya con que vean carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ya estamos hablando de los bioelementos. Los bioelementos van a formar las biomoléculas, que son las moléculas que van a formar toda la vida. Estas moléculas van a poder ser de 4 tipos. ¿Alguien sabe cuáles son estas 4 biomoléculas que forman toda la vida? No sé si sean los lípidos, carbohidratos, proteínas, Ujú. y el otro creo que es el ARN. Exactamente, muy bien. ARN, ADN, en general le vamos a decir ácidos nucleicos, pero muy bien, los repetimos. Son carbohidratos, lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos. Muy, muy bien. Esas son las 4 biomoléculas. Y la primera que vamos a ver son la de los carbohidratos. ¿Con qué otro nombre se le conoce a los carbohidratos? Se le conoce también como glúcidos. Glúcidos, muy, muy bien. ¿De qué otra manera además de glúcidos? También se les va a conocer como azúcares. Los 3 nombres son correctos. Y aquí es también importante que ustedes empiecen a ver carbohidratos, glúcidos, azúcares. Estamos hablando de lo mismo. ¿Ok? Ahora, el nombre de carbohidratos se les da por esto, su fórmula. Su fórmula química va a ser general, va a ser esta, CH2O. Si ustedes se dan cuenta, está formada por carbono y por esto que podría verse como una molécula de agua. Carbono y molécula de agua es lo que nos genera a los carbohidratos. Ahora, vamos a ver que todas estas biomoléculas van a poder formarse de cadenas o principalmente de cadenas. En estas cadenas, que van a ser largas, 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 vamos a tener subunidades. En algunos libros les llaman bloques constructores. ¿Por qué? Porque vamos a tener un carbohidrato grandototote que va a estar formado por carbohidratos más simples o su subunidad, que van a ser los monosacáridos. ¿A qué les suena o qué será un monosacárido? A un que contiene un azúcar nada más.
Muy bien, exactamente. Mono significa uno y esto va a ser azúcar. Entonces, la subunidad de los carbohidratos va a ser el monosacárido. Estos monosacáridos se van a unir para dar cadenas más largas. Cuando se unen dos monosacáridos, dos azúcares o dos carbohidratos simples, lo que vamos a obtener es un disacárido. Cuando las cadenas son mucho más largas, vamos a tener un polisacárido. Entonces, mono significa uno. Disacárido, que diga 2, disacárido 2. Poli, más de 2. ¿Ok? Más de 2. Y aquí tenemos algunos ejemplos que son importantes. En los monosacáridos, uno que va a tener mucha relevancia es la glucosa. La glucosa es la que va a entrar en todo lo de la glucólisis y va a ser como una manera de energía rápida. Al igual que la glucosa, está la fructosa. Los carbohidratos de manera general van a dar energía, pero los monosacáridos van a dar energía a corto plazo. ¿Qué quiero decir con corto plazo? Cuando está presente, inmediatamente se va a usar. ¿Ok? Ahorita lo vamos a ver cuando lo comparemos con los polisacáridos. Los polisacáridos, como ya les dije, van a ser cadenas largas de azúcares. Y aquí vamos a tener algunos ejemplos. Tenemos almidón, glucógeno, celulosa y quitina. Todas son cadenas de monosacáridos. ¿Alguna de estas palabras les suena? ¿Que lo hayamos mencionado o que ustedes sepan algo de ellas? Almidón, glucógeno, celulosa, quitina. Creo que el glucógeno es la reserva de energía de los músculos y del... Exactamente, muy bien. El glucógeno es la reserva de energía, porque es una reserva de azúcar y va a estar en los músculos muy bien. Además de en el músculo, también va a estar en el hígado. Y como ya lo dijiste, va a funcionar como reserva. Este de acá, el almidón, habíamos dicho que era la forma de reserva, pero de las plantas, cuando vimos uno de los organelos. ¿Recuerdan cuál organelo fue? ¿Organelo celular? ¿Cloroplasto? No. Cerca de cloroplasto, empieza con P. Plástido. Plástidos. Exactamente. Entonces habíamos dicho, almidón es para las plantas. Aquí tengo mi planta. Glucógeno va a estar en el músculo y en el hígado, pero ambos van a funcionar como almacenamiento, como reserva. Ajá. Entonces dense cuenta que los polisacáridos van a ser una reserva o almacenamiento, mientras que los monosacáridos van a dar energía, pero a corto plazo. Polisacáridos están guardaditos. Monosacáridos van a ser para usarse ya. Y bueno, estos fueron los carbohidratos de manera muy general. Vimos su fórmula, vimos los nombres, los tipos, los ejemplos y la función que suelen tener. Vamos con la siguiente biomolécula, las proteínas. Ahorita ya mencionamos varias veces a las proteínas. Las mencionamos en los citoesqueletos, se las mencioné que estaban en la membrana. Las proteínas van a tener muchísimas funciones. Pero si nosotros quisiéramos decir qué es una proteína, con lo que podemos empezar es que es una molécula.
una molécula que va a tener como subunidad al aminoácido. Ajá. El aminoácido va a ser la parte más pequeña de las proteínas y se van a unir estos aminoácidos para formar cadenas más largas que van a dar origen a las proteínas o polipéptidos. Entonces, si les dijeran, ¿cuál es la subunidad de las proteínas? ¿Qué tendrían que contestar? Aminoácido. Exactamente. ¿Ustedes ya habían oído de los aminoácidos o saben algo de los aminoácidos? No se preocupen, los vamos a ver más adelante con un poquito más de detalle. Aquí lo importante en esta tabla especialmente, lo que quiero que vean es la molécula y su subunidad, además de su función. Aunque en las proteínas sus funciones van a ser muchas, muchas, muchas. Aquí les mencionan en el libro tres. Vamos a tener que puede funcionar como una molécula de señal. La insulina es una proteína. La oxitocina también va a ser una hormona que va a participar durante el parto, si no me equivoco. Entonces vamos a tener la insulina y la oxitocina que van a ser hormonas. La hemoglobina, ¿han escuchado de la hemoglobina? ¿Cuál es su función? El transporte de oxígeno. Exactamente, el transporte de oxígeno. Entonces aquí ya tenemos que funciona como hormonas, ayuda al transporte de oxígeno, también es un componente estructural del cabello, lo que le da la fuerza al cabello. Y como ya les dije, también sirve en los canales que atraviesan las membranas, también ayuda a que células se comuniquen con otras células. Entonces las funciones de las proteínas van a ser muchísimas. Vamos a ver la siguiente biomolécula y después vamos a ver más a detalle estas. Como les dije, están los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos también van a ser moléculas. Moléculas que van a tener una composición que vamos a ver con más detalle más adelante. Pero su subunidad va a ser el nucleótido. Tengan en mente que la subunidad de los ácidos nucleicos es el nucleótido. ¿Mm? El nucleótido. Y finalmente tenemos a los lípidos. Los lípidos van a ser moléculas de varios tipos. No van a tener una subunidad como tal porque son varios tipos de lípidos. Aquí vamos a ver de manera muy, muy general que se pueden dividir en estos tres, que ahorita los vamos a ver más a detalle. Entonces, ¿cuál era la subunidad de los polisacáridos, carbohidratos o azúcares o glúcidos? Monosacáridos. Perfecto. Aquí tengo dos monosacáridos. Ya habíamos mencionado a la fructosa. Aquí hay otro que es la galactosa que se encuentra en la leche. Y les quiero enseñar dos carbohidratos más. La ribosa y la desoxirribosa. ¿Cuál creen que sea la diferencia, nada más por ver el nombre, entre estas dos moléculas? Ribosa y desoxirribosa. Ay, no vi quién iba a hablar. Ribosa y desoxirribosa. La ribosa es el ARN. Daniela, no te escuché muy bien. Si quieres, escríbelo en el chat.
La ribosa es de la ARN, muy bien, es muy cierto. La ribosa es de la ARN, ahí ya nos spoileaste un poquito, pero sí, la ribosa va a estar en el ARN, por eso se llama ácido ribonucleico y lo vamos a ver más adelante. Además de que la ribosa se encuentra en el ARN, muy bien, y la desoxirribosa se encuentra en el ADN, ADN y ARN. La diferencia entre estas dos moléculas simplemente es la presencia de un oxígeno. Esa es la única diferencia. Ribosa y desoxirribosa. Desoxi que no tiene oxígeno. Esa sería la diferencia como tal entre las dos moléculas. Pero es cierto, también eso va a llevar a que este forme ARN y que a este forme ADN. Y simplemente es un oxígeno la diferencia. Esa es la única diferencia entre estos dos y aún así las funciones entre el ARN y el ADN van a ser completamente diferentes. Bueno, van a ser diferentes, relacionadas pero diferentes. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Ahora, yo les dije que forman cadenas. La manera en la que forman cadenas estos azúcares o carbohidratos o glucósidos es a través de esto, una reacción de deshidratación. ¿Qué significa deshidratación? Que le falta agua. Exactamente, exacto. Tiene que ver con la pérdida de agua. Entonces, si nos dice, es una síntesis. La síntesis es la generación de algo nuevo. Por deshidratación, nos está hablando de que lo que se va a perder es una molécula del agua. Una de las moléculas va a aportar un hidrógeno y la otra va a aportar el OH, hidróxido, hidroxilo o simplemente OH. Pero entonces las cadenas de carbohidratos se forman por deshidratación. ¿Ok? Deshidratación. ¿Podría repetir lo último, profe? ¿Cómo? ¿Perdón? Si podría usted repetir lo que dijo lo último. Ah, claro que sí. Dijimos que síntesis se refiere a la generación de un nuevo compuesto. Y nos dice que esta síntesis se da por deshidratación. Y deshidratación dijimos que era la pérdida de agua. Entonces, en la síntesis se va a formar una molécula de agua en la que una de las azúcares va a aportar un hidrógeno y el otro azúcar va a aportar el OH, el hidroxilo o hidróxido, que al final nos va a dar la molécula del agua. ¿Ok? Por eso se llama síntesis por deshidratación. Ahora, el que aparece aquí es la formación de la sacarosa. Pero yo les dije que hay varias cadenas, hay varios disacáridos, hay varios polisacáridos. Entonces, no siempre van a ser estos los hidrógenos y hidróxidos que van a participar. Puede a veces participar el de acá, este es el que participe o el de acá, dependiendo de la cadena que se vaya formando. ¿Ok? Pero al final uno va a aportar el hidrógeno y el otro va a aportar el OH. Es aquí lo que les mencionaba. Aquí ya vimos el almidón. ¿El almidón dónde dijimos que estaba? Las plantas. Las plantas. En las plantas. Va a ser la reserva muy bien de azúcar en las plantas. Y como ven, pues van a ser cadenas muy largas. Y aquí se puede ver la diferencia de cuáles son los hidrógenos e hidróxidos que participan. Para las cadenas que están aquí participan unos y para las cadenas entre rama y rama participan otros hidrógenos y hidroxilos.
pero al final también son reacciones de deshidratación. Aquí está también la celulosa, que también tiene una cadena, pero pues las uniones de la cadena son diferentes. Aquí está la quitina, que también la habíamos mencionado, que es lo que le da la dureza a los cuerpos de algunos insectos, como las arañas, cangrejos y otros. Es lo que le da la dureza. Y para ir terminando, yo les había dicho de las proteínas. ¿Cuál era la unidad, subunidad de todas las proteínas? Los aminoácidos. Exactamente. Aminoácidos. Muy bien, son los aminoácidos. Esa es la bolita que va a formar las cadenas, o el bloque constructor, o la subunidad. Y vamos a terminar con esta, que es la estructura general de un aminoácido. Todos los aminoácidos van a tener estos componentes. De este lado, un grupo amino, bueno, no de ese lado siempre, pero siempre va a tener un grupo amino. Grupo amino. ¿Qué es un grupo amino? Un nitrógeno unido a dos hidrógenos. Entonces, su primer componente es el grupo amino. Su siguiente componente va a ser el hidrógeno. Simple y sencillamente un hidrógeno. Y finalmente, este de aquí, que es el ácido carboxílico. El ácido carboxílico es un grupo funcional. ¿Qué es un grupo funcional? Lo vamos a ver también en química, pero va a ser un grupo que va a tener sus propias características. Es como cabeza, brazo, pierna. Cada uno le da una propiedad diferente a la molécula del aminoácido. Entonces tenemos al grupo amino, al hidrógeno y al ácido carboxílico. Ácido carboxílico, hidrógeno y amino. Su cuarto componente le vamos a llamar grupo R. Este grupo R va a ser un grupo variable. En general, hay 20 aminoácidos que son los más comunes. ¿En qué se difieren esos 20 aminoácidos? En esa cadena R. Estas son diferentes cadenas R. Tenemos a la cisteína, la leucina, al ácido aspartico, al ácido glutámico y otros 15 aminoácidos que van a tener cadenas diferentes. Pero aquí podemos ver que todos coinciden en esto. Grupo amino, hidrógeno, ácido carboxílico. Grupo amino, hidrógeno, ácido carboxílico. Amino, hidrógeno y ácido carboxílico. Y así nos podemos ir con los 20. Lo único que difieren entre aminoácido y aminoácido es en esta, la cadena R. Cadena R, grupo variable, lo pueden encontrar con diferentes nombres. Pero esos son los aminoácidos. Estos aminoácidos dan origen a todas las proteínas y como les dije, las funciones de las proteínas son muchísimas. Son estructurales, de movimiento, como ya vimos en el citoesqueleto, ayudan a mover a los organelos. En la defensa, los anticuerpos son proteínas, venenos son proteínas. También habíamos mencionado que hay hormonas que son proteínas. La insulina es una proteína. La de almacenamiento como la albúmina, que se encuentra en altas cantidades en la clara de huevo. Señalización, que ya dijimos que están las hormonas. Las hormonas, su definición es que son moléculas de señalización. También reacciones catalizadoras. Aquí entran todo lo que son enzimas. ¿Han oído de las enzimas? Sí. Muy bien. ¿Qué sabes de las enzimas? Creo que son sustancias que catalizan las reacciones químicas.
Exactamente, que cataliza. Vamos a ver que catalizar es facilitar, que van a facilitar, catalizar las reacciones químicas. Y no se preocupen, si no han oído de las enzimas, lo vamos a ver también un poquito más adelante. Todo lo vemos en poquito, pero son muchas cosas que deben de tener claras. Funciones de las proteínas, qué es un carbohidrato, por qué se llama carbohidrato, cuáles son los carbohidratos de almacenamiento, si son monosacáridos, si son polisacáridos. También ya cuáles son los sacáridos que forman el ARN y el ADN, las diferentes maneras en que se le puede decir a un carbohidrato, carbohidrato, azúcar, sacárido, muchos no, bueno, varias palabras que significan al final lo mismo. Pero bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien, profa? Perfecto. Manita arriba de los que todo bien o manita abajo de los que se me van perdiendo. Muy bien, gracias, Jorge. De los demás, si no pusieron nada, y no hay problema, pero si tienen alguna duda, lo pueden escribir en el chat y en el chat les contesto y si no lo vemos a más detalle en la siguiente clase. Son muchas palabras, son muchos conceptos, son muchos temas, entonces es normal que de repente sea mucha información. Pero lo importante también es que no se queden con dudas y que vayan muy bien preparados para su examen. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí para que pasen a matemáticas. ¿Ok? Que les vaya muy bien y que descansen. Nos vemos. Nos vemos el jueves. Hasta el Gracias, jueves. profa. Nos vemos, profa. Bye.